Muy bien, ahora sí, Osvaldo Giancafilo, diputado, nos escucha. Buen día, Vanessa Millar y Santiago Montorfano lo saludan. Buen día, Santiago. Buen día, Vanessa. Buen día. Bueno, buen día. Osvaldo, primer tema, ¿no? Esta ley de DNU para reglamentar de una manera diferente lo que es la ratificación o la baja de un decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué evaluación hace de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados? Primero contextualizar, ¿no, Santiago? Sí, Buen día, por supuesto, a toda la audiencia. buen día. Esta ley es del año 2006. Fue sancionada en la gestión de Néstor Kirchner. Sí. Digo esto porque hay dirigentes políticos que son oposición ahora, en aquel momento oficialismo, Ujú. que se olvidan, tienen frágil memoria o memoria selectiva. Esta ley fue hecha justamente para nivelar la cancha en términos políticos, no en términos institucionales. Porque ahí cuando hablan de calidad institucional, viste, algunos tienen un concepto distinto a lo que uno entiende por calidad institucional. Yo entiendo que esa calidad tiene que ver con darle gobernabilidad, con darle previsibilidad a un país que se caracteriza por estar permanentemente en un péndulo yendo de un lado para el otro, y eso no genera confianza en el mundo. Ujú. Entonces, es raro el concepto que tienen de calidad institucional o de gobernabilidad, ¿no? Yo Sí. creo que es una cuestión netamente política Ujú. de cara al 26 de octubre. Una ley puede ser revisable, puede ser perfectible, en tanto y en cuanto se haga un análisis profundo. Ya de movida tuvo un problema esta ley. El artículo 3 se tuvo que modificar en diputados y de hecho vuelve al Senado. Sí. Algunos dicen le hace ganar tiempo al gobierno, y en realidad yo soy de los que piensan que cuando vos estás a 20 días de una elección, nada bueno de eso puede salir, menos una ley. Claro, Con lo claro, ahí. cual yo estuve ausente Ujú. a la hora de votar la ley, Sí. especifiqué mi voto y lo fundamenté cuando me tocó hacerlo. Dije claramente que yo no estaba de acuerdo con utilizar políticamente ninguna herramienta del Congreso Nacional en este momento, Ujú. teniendo en cuenta que hay una grieta que no conduce a nada absolutamente en el país. Y en esto, quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre de 2023 no se pueden ver horrorizados de quienes gobiernan actualmente, y quienes gobiernan actualmente no se pueden horrorizar de los que gobernaron hasta el 10 de diciembre de 2023. ¿Por qué? Porque los que venían a cambiar la historia hoy tienen problemas con causas por narcotráfico, tienen problemas con causas por corrupción, exactamente lo mismo que pasaba con algunos dirigentes que gobernaron hasta el 10 de diciembre del 2023. Entonces, Ujú. creo que es hora de los provincialismos, creo que es hora de que las provincias argentinas tengan un espacio mucho más amplio dentro del Congreso Nacional, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, porque quienes han gobernado los últimos 40 años el país, bueno, nos tienen en permanente crisis. Ya se vive esa congruencia entre gobernadores que están intentando construir en el país, bueno, esta línea que podría incluso ser una alternativa en el 2027. Acá, por ejemplo, estuvo en el estudio Carlos Mazzei, vino en nombre de Schiaretti y de Yarlora a decir que tanto el gobernador de Córdoba como el ex gobernador de Córdoba apoyaban aquí a Rolando Figueroa. Digo, uno entiende que ahí están tratando todos los gobernadores o algunos de ellos de construir algo hacia adelante. ¿Eso se respira en el Congreso? Sí, totalmente, porque además, por ejemplo, en la última votación hubo una falta de códigos desde el punto de vista legislativo muy importante por Ujú. parte de aquellos que están permanentemente generando, en el nombre de las buenas causas, proyectos de ley utilizando justamente esa representación de las provincias. De hecho, en la última sesión, tanto el kirchnerismo como otros bloques opositores al gobierno nacional definieron la metodología de la sesión, Ujú. y en esa metodología establecieron que los partidos minoritarios representados en el Congreso o diputados de las provincias no podían hacer uso de la palabra, excepto en lo que era la modificación de la ley 26.122, la que vos mencionabas de DNU, Sí. y lo que es el impuesto a la transferencia de los combustibles. Salieron distintas leyes. Yo creo, Santiago, que después del 26 va a haber muchas sorpresas respecto de que si había algo de credibilidad en algún dirigente de Unión por la Patria a nivel nacional, hoy se pierde Ujú. justamente porque eh,
esa sesión, concretamente cuando llegó el momento de las provincias y justamente en el impuesto a la transferencia de los combustibles, finalmente no tuvo el respaldo correspondiente para eso, y en función de aquello creemos que estas discusiones que se generan son en función de la grieta nacional, Sí. no en función de contribuir a las provincias argentinas y su desarrollo. De hecho, los gobernadores hoy se están ocupando de llevar adelante la obra pública, de llevar adelante la infraestructura, entre otras gestiones donde el gobierno nacional se retiró. Y creo que esa diferencia se va a ir marcando cada vez más, y me parece que en líneas generales los diputados y los senadores de cara al futuro van a tener que pensar muy bien en representar justamente los intereses de sus provincias y no las conducciones nacionales de Buenos Aires, que de un lado y del otro tienen embajadores en las provincias, Sí. y que muchas veces esos embajadores tienen por sobre todas las cosas prioridad sobre lo que sus conducciones nacionales le indican, y lejos de una relación institucional con los gobernadores de cada provincia. Gianfranco, ¿a quién se está refiriendo puntualmente cuando dice que va a haber sorpresas porque en este tratamiento en comisión no votaron como predican o no fueron partidarios de lo que predican públicamente? En líneas generales me refiero a esos embajadores que tienen los proyectos nacionales en las provincias argentinas. Nosotros, desde el punto de vista constitucional, no representamos a una conducción nacional. Nosotros representamos o los intereses de la ciudadanía en el caso de los diputados, o los intereses de las provincias en el caso de los senadores. No lo digo yo, es una manda constitucional esto. Claro, sí, sí. Y cuando vos ves el accionar de algunos legisladores, mira, te voy a dar un ejemplo clarito. Hay legisladores de quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre del 2023 que hoy están horrorizados por el tema represas, ¿no? Y están recorriendo las represas, diciendo que hay que nacionalizarlas o provincializarlas. Y la pregunta es, ¿dónde estabas en el 2022 cuando gobernaba Unión por la Patria, gobernaba Alberto Fernández? Eran funcionarios nacionales, o sea, eran partes del equipo nacional, o senadores del oficialismo en aquel momento, cuando finalizaron las concesiones de las represas. Sí. Finalizaron en el 2022. Estaba gobernando Alberto Fernández. Y esos que hoy andan recorriendo y sacándose fotitos diciendo que representan los intereses de las provincias, en aquel momento no hicieron nada. Y ahí podrían haber nacionalizado las represas, podrían haberlas provincializado, darle participación a los gobernadores para que en esa discusión se beneficiaran las provincias. Ahora, el único que está planteando acá algo central en el sentido de la provincia de Neuquén es el gobernador Rolando Figueroa, que está planteando concretamente la posibilidad de tener un canon por el agua, ya que somos dueños originarios. Hola, hola Osvaldo, ahí te perdimos. A ver si lo podemos volver a tomar a Osvaldo. Bueno, lo volvemos a contactar a ver si nosotros no lo estamos escuchando. Estaba aludiendo. Ahí está. Hola. Osvaldo, ¿nos escuchás ahí? Sí, Nos decías, bueno, nos decías que el único que está haciendo algo por el tema de las represas es Figueroa. Es el gobernador y es el gobernador de Río Negro, Alberto Beletinec, los dos. Sí. Están planteando concretamente la posibilidad de cobrar un canon del agua en función de que somos dueños originarios de los recursos, a diferencia de lo que pasaba con la Constitución del 94, que fue reformada posteriormente, y también están planteando cobrar mejores regalías en ese sentido. Entonces digo, aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre del 2023, que hoy se rasgan las vestiduras hablando de las represas, hicieron muy poco cuando fueron gobierno. Entonces a eso me refiero. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque en ese momento responden en todo momento, a las conducciones nacionales. Claro, a quien gobernaba en aquel momento Alberto Fernández o quien era el ministro de Economía, no le convenía concesionar las represas o, en todo caso, terminar las concesiones con los privados y volverlas a manos del Estado o a manos de las provincias. No le convenía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, respondieron a esos designios de Buenos Aires y en función de eso no hicieron lo que podrían haber hecho o lo que dicen ahora que hay que hacer cuando no son gobierno. Insisto, yo lo digo siempre esto, muy federales cuando son oposición, bastante unitarios cuando son gobierno. Osvaldo, ¿qué va a pasar el 26 de octubre en Neuquén? Bueno, nosotros tenemos una mirada concreta sobre el provincialismo. Creemos que hay que reforzar el esquema de la neuquinidad en nuestra provincia. Esa representación es la que tenemos que tener en el Congreso, ya sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Representantes que efectivamente trabajen en línea con el gobernador para que de esa manera se pueda producir
leyes que sean beneficiosas para la provincia de Neuquén y que estos no respondan a esas conducciones nacionales que están discutiendo la grieta nacional allá en Buenos Aires. Lo vienen haciendo de manera permanente, tanto libertarios como kirchneristas. Entonces creo que ha llegado el momento de los provincialismos, de que haya mayor representación de genuinos representantes de nuestra provincia en la Cámara de Diputados, y nosotros, por supuesto, estamos enfocados en acompañarla a Julieta Corrosa, a Pepe Uset, en el caso de los senadores, y a Karina Maureira y a Joaquín Perren en el caso de diputados nacionales. Creo que son representantes genuinos de nuestra provincia, que están trabajando en línea con el gobernador Rolando Figueroa, y me parece que eso es lo que se necesita. Algo parecido, por ejemplo, está haciendo Yarlora en el caso de Córdoba, sí. O cuando vos mirás también a Frigerio en el caso de Entre Ríos, o Salta en el caso de Sanz. Creo que es importante que los representantes efectivamente sean de los neuquinos, insisto, no de los partidos nacionales, ni libertarios ni kirchneristas, de Neuquén. Osvaldo, y tu futuro, ya has dicho que, bueno, sos parte del proyecto político de Figueroa, que te pones a disposición de ese proyecto, pero desde tu mirada, ¿cómo pensás en qué rol pensás que podés contribuir mejor a ese proyecto, independientemente de la propuesta que pueda llegar a surgir de parte del propio gobernador? En realidad con el gobernador venimos compartiendo no desde el 10 de diciembre del 2023, cuando él asumió como gobernador, y a mí me toca asumir la banca que él deja para concluir su mandato el 10 de diciembre del 2025, o sea, este año. Y la verdad que hemos venido trabajando muy bien, más allá de que nos conocemos hace poco más de 20 años con el gobernador, y hemos compartido espacios. De hecho, la campaña del 2021 la hicimos de manera conjunta. Él ganó aquella primaria abierta, simultánea y obligatoria, y trabajamos en conjunto con él, con Luciano Ortiz Luna, recorriendo la provincia, trabajando con los intendentes. O sea, tenemos un camino recorrido. Y respecto a lo que vos preguntás, Vanessa, claramente el que define y decide dentro del espacio político al que yo adhiero, que es la neuquinidad, y lo hago también porque Rolando respeta nuestra pertenencia partidaria. Me parece que eso es bueno también a la hora de gobernar, dejar de lado las banderías políticas y ponerse realmente la camiseta de la provincia. Yo acuerdo con muchas cosas, ¿no? El gobernador, por ejemplo, cuando el gobierno nacional eliminó el incentivo docente, no se quedó criticando, no se quedó peleando, sino lo que hizo fue, con recursos de todos los neuquinos, poder pagar esa diferencia en los salarios docentes. Y creo que hay muestras claras, ¿no? Las becas Gregorio Álvarez, los más de 600 kilómetros de rutas que se están haciendo. De hecho, ahí habían compromisos de nación que no se cumplieron, sin embargo, se están llevando adelante con recursos de la provincia. Lo mismo pasa con la infraestructura escolar. O sea, creo que hay muchas cuestiones que hacen al provincialismo, por eso en esa línea de coherencia nosotros venimos trabajando de manera conjunta. Y el 10 de diciembre, Vanessa, dirá el gobernador qué espacio puede, en qué espacio uno puede ser de alguna manera necesario y poder trabajar y contribuir al gobierno de la provincia. Pero sí está claro que hoy estamos enfocados más que nada en la elección del 26 de octubre, porque se define el futuro de la provincia de Neuquén, y yo creo que eso tiene que quedar en manos de los neuquinos y no de las conducciones nacionales, que respetamos, por supuesto. Cada uno tiene su corazoncito o con un presidente o con otro, o con un candidato a presidente o con otro, pero no estamos eligiendo presidente en las elecciones del 26 de octubre. Estamos eligiendo quién va a representar a los neuquinos en el Congreso Nacional. Osvaldo Giancafilo, gracias, diputado, como siempre, por habernos atendido. Ha sido usted muy gentil. No, gracias a ustedes. Buen día a la audiencia. Un abrazo.